Vale, se viene el Iñaki del futuro. Acabo de grabar un vídeo de 1 hora, que no esperaba que fuera 1 hora, pero creo que realmente era necesario. Te adelanto que el vídeo se divide en una primera parte de contextualización acerca de cuáles son los problemas que me estoy encontrando para integrar la inteligencia artificial a nivel organización dentro de una empresa y cómo creo que va a cambiar este sector. Una segunda parte en la que te muestro y te explico un pequeño MVP y unos cuantos dolores que me fui encontrando para entender hacia dónde tenía que ir esta evolución. Y una tercera parte en la que te presento una herramienta que llevamos unas semanas construyendo con unos compañeros que se llama Arqué y que creemos que va justamente en la línea de la disrupción que se está produciendo en la integración, en la implementación de la inteligencia artificial en empresas a nivel procesos, colaboración y productividad. Así que sin más te dejo con el vídeo. Si eres una persona que está emprendiendo, eres un equipo pequeño, una pequeña y mediana empresa, creo que este vídeo te va a ser de mucha utilidad. Como CEO y director de una empresa de tecnología, en mi día a día estoy tratando constantemente de ver cómo integramos toda esta granola de la inteligencia artificial e intentando separar lo que es hype de lo que no es hype y lo que funciona de lo que no. Pero sin dejarme guiar por las primeras impresiones, sin rechazarlo antes de tiempo y sin atarme a ello si realmente no aporta valor. En las últimas semanas, de las cosas que más me han rondado la cabeza es cómo optimizamos el uso de la inteligencia artificial dentro de la organización. Y este vídeo va precisamente de eso, de cubrir ese gap de cómo se integra la inteligencia artificial como sistema operativo o como eje central de una empresa. Llegamos a un punto en el que está presente en tantas partes de los procesos internos de una empresa que si no lo sistematizamos, aunque sea redundante, realmente se pierde mucho valor. Me encontraba ejecutando demasiados prompts repetidamente y sobre todo estaba notando mucho que diferentes personas dentro de la empresa hacían cosas de maneras diferentes, usaban la inteligencia de maneras diferentes y al mismo tiempo tampoco se compartía ese conocimiento de una manera eficiente y natural. Creo honestamente que hay un gap enorme hoy en día, a pesar de toda esta ola y esta avalancha, hay un gap bastante grande en cuanto a la integración de la inteligencia artificial en la estructura de una empresa. Sí es verdad que hay un montón de facilitadores, hay un montón de cursos, un montón de gente hablando sobre cómo sacar partido a diferentes herramientas de inteligencia artificial dentro de la empresa, pero no veo que se trate en su núcleo lo verdaderamente importante. En este vídeo vamos a ver algunos temas como por qué es importante el renacimiento del prompt engineering, que realmente nunca se fue, pero que quizás ya no es algo que se destaque tanto como antes. Por otro lado, vamos a ver cómo defendernos al vendor locking, que quizás es algo que ahora mismo no tantas empresas o sobre todo pequeñas empresas no están teniendo en cuenta de cara a elegir qué herramientas utilizan para qué cosas. Y por último, vamos a atacar un nuevo problema que está surgiendo en las empresas en su implementación de la inteligencia artificial como herramienta o como proceso. Desde mi punto de vista, en la utilización de la inteligencia artificial en una empresa hay 3 stoppers principales. En primer lugar está simplemente en juzgar un libro por su portada y no profundizar suficiente en aprender a utilizar estas herramientas, pero no solo aprender a utilizarlas, sino contextualizarlas adecuadamente. Todos hemos pasado o tenemos compañeros que han pasado por decir, por ejemplo, oye, es que la he usado para escribir un correo electrónico, pero al final no lo escribe como yo quiero, se inventa alguna cosa y tengo que reescribirlo yo manualmente, entonces realmente no me ahorra tiempo. Algunos de nosotros hemos pasado un poquito más allá y nos hemos dado cuenta de que, oye, dando el contexto adecuado, la IA realmente sí te entiende, sí es capaz de realizar muchas de las cosas, si no a la perfección, casi como tú las harías, ¿no? Utilizando los conceptos de memoria, de skills, de agentes custom y diferentes configuraciones para realmente adaptar a tu tono, a tu estilo, a tu nicho concreto. Porque ahí es donde está el gran problema, por decirlo de una manera, es un stopper en la implementación de la inteligencia artificial a nivel empresa. Y es que no nos valen en sí los modelos generalistas nada más sacarlos de la caja. Es necesario que los contextualicemos correctamente para nuestra actividad, nuestro nicho, nuestros guidelines, nuestros procesos, etc. Y es por esto que digo que renace un poco el tema del prompt engineering. A la primera ola de la inteligencia artificial se puso de moda que determinados prompts concretos conseguían mejores resultados que otros. Y eso sigue pasando. Es cada vez más fácil generar prompts buenos, pero es necesario ese proceso de customización y de contextualizar sobre todo correctamente a los modelos, el modelo de selección de turno, a la tarea concreta que estemos utilizando. El segundo punto que está surgiendo también en las empresas es el tema del vendor locking, que quizás en algunos lugares estará más o menos presente. La realidad es que hay unas cuantas empresas de inteligencia artificial y hay cientos de modelos. A veces es muy difícil elegir unos que otros, pero ciertamente según qué cosas hay algunos modelos que destacan más que otros. Entonces, el hecho de contratar o integrar
un servicio de inteligencia artificial dentro de nuestra empresa tiene dos caminos posibles. Uno, que es utilizar en lugar de los proveedores oficiales o originales, por decirlo de una manera, OpenAI, Anthropic, Google, en lugar de utilizarlos a ellos en su raíz, pues podemos utilizar una explosión de herramientas que internamente usarán los modelos que mejor funcionen para cada tarea. El problema que plantea esto es la explosión de herramientas, costes, suscripciones, onboarding para que los empleados aprendan a utilizar todas estas herramientas, etc. No es una situación realmente muy deseable, aunque no dista demasiado de lo que llevamos viviendo en los últimos años. La segunda opción sería atarse directamente a un proveedor. En esta carrera de la inteligencia artificial, los providers no solo están elaborando modelos, sino que también están elaborando herramientas para sacarle el máximo partido a sus modelos. Pero el problema es evidente: si toda tu empresa se ata a OpenAI, inevitablemente, aunque salgan modelos más baratos, más económicos o más adaptados a tus casos de uso, tendrás que quedarte con OpenAI por el coste hundido de tener toda la empresa trabajando en las herramientas que ya conocen de la manera que OpenAI quiere. Además de perder el control de dirigir un poco en qué sentido van los procesos de tu empresa. Inevitablemente estas empresas van a ser herramientas generalistas que raramente van a estar especialmente adaptadas a tu nicho o a tu negocio. Este segundo tema es algo que quizás con este frenetismo de herramientas, modelos y integración de inteligencia artificial por todos lados, es algo que todavía no mucha gente se está parando a pensar, pero creo que va a empezar a ser un problema real en los próximos años, cuando realmente el core de todas las empresas a nivel estructural y a nivel software administrativo y procesos va a ser AI native. Y por último planteamos el tercero de los que creo que son los problemas más importantes que estamos teniendo ahora con la integración de la inteligencia artificial en las empresas, que no es más que el problema de cómo colaboramos y compartimos los conocimientos o la implementación de estos procesos de inteligencia artificial a lo largo de toda la empresa. Si trabajas en una empresa tecnológica, te habrá pasado que con todo esto del vibe coding vas haciendo pequeñas microtools de usar y tirar para resolver problemas puntuales, pero esas microtools no las vas compartiendo con tus compañeros, y tus compañeros a su vez van haciendo sus propias microtools, y te puedes encontrar en una situación en la que hay software duplicado por todos lados, cada uno hace las cosas a su manera y realmente se produce un cacao. No hay una manera sencilla, fácil y unificada de determinar cuáles son los procesos comunes para toda la empresa en cuanto a uso de inteligencia artificial, y sobre todo frena un poco el ganar para todos. Al final los descubrimientos o los hallazgos en un prompt concreto que consigue unos muy buenos resultados con un subagente concreto, con un modelo concreto, no se comparten de una manera sencilla para toda la empresa y para toda la organización. Y a su vez también no hay una manera clara tampoco ahora de compartir todos los outputs que se generan con inteligencia artificial. Estábamos hablando de que el primer stopper era la mala contextualización que hacemos de los modelos. Si no tenemos una manera sencilla de compartir todos estos aprendizajes a lo largo de la organización, estamos frenando nuestro crecimiento y estamos frenando nuestra productividad. Como siempre, como soy una persona obsesiva realmente, ¿por qué no decirlo?, en las últimas semanas estuve dándole muchas vueltas a cómo podemos solucionar esto, ¿no? Estaba cansado de tener que copiar y pegar el mismo prompt en ChatGPT de tareas diarias que yo realizaba diariamente. Voy saltando entre OpenAI, Anthropic, Gemini, entonces no tenía una manera sencilla y universal de compartir los prompts. Tampoco tenía una manera sencilla y universal de inyectar contexto, porque en muchas ocasiones no se trata solo de un buen prompt, sino de un buen contexto. Por ejemplo, cuando tenía que elaborar copies para redes sociales, si solo le dices al modelo, oye, elabora un copy para redes sociales, te va a hacer un copy que va a ser una ruleta rusa, va a ser estándar, pero seguro que no va a tener ni tu tono ni tu identidad. Entonces me encontraba constantemente copiando como un documento de especificación de cuál es mi tono, cómo escribo, cómo hablo, pegado con la solicitud de lo que quería escribir, pegado con un prompt específico para que tenga mejores resultados y me dé el output formateado de la manera que yo quiero. Esto me hizo ver que había un punto claro de mejora, o sea, tenía que tener una manera de unificar todo eso y no tener que repetirlo constantemente. Al mismo tiempo me di cuenta de que, por ejemplo, utilizando modelos de generación de imágenes, los resultados de algunos compañeros no eran tan buenos como los míos, simplemente por el hecho de que yo había logrado tunear y contextualizar correctamente utilizando el modelo concreto que mejor funcionaba para nuestro caso de uso, con un prompt concreto, con un contexto concreto. Pero me estaba dando cuenta de que no era capaz de compartir sencillamente ese conocimiento para que cualquier persona de la organización cogiera y directamente utilizara eso de manera sistemática. No solo le facilitaría el trabajo a mis compañeros, sino que además como empresa funcionaríamos mejor, porque esa mejora que yo había encontrado puntual a mis casos de uso iba a ser compartida y utilizada por toda la empresa. Esto me llevó a pensar que necesitaba un lugar común, una knowledge base, una base de datos común donde tener toda la información,
información y una herramienta que me permitiese interactuar como interfaz agéntica con toda esta información. Así llegué a este prototipo que estuve usando durante un par de semanas, en el que tenemos a la izquierda Obsidian como base de conocimiento que soporta todo el conocimiento de la empresa, desde la documentación de cómo funciona la aplicación, las reuniones que vamos teniendo, la información sobre personas que trabajan en la empresa, nuestro voz y tono, glosario, herramientas, canales de contacto oficiales. Digamos que es una base de datos general con toda la información relevante de la empresa. El segundo componente son los System Prompts. Al final, esto lo puedes llamar skills, lo puedes llamar plugins, lo puedes llamar agentes, subagentes. En definitiva, por la propia naturaleza de los LLMs, el System Prompt, es decir, el contexto se le da en texto. Para mí era muy interesante tener una manera universal de definir esos System Prompts globales especializados para realizar cada una de las tareas que yo hacía en el día a día o mis compañeros. En ese sentido, definí System Prompts para todas las tareas principales del equipo. Escritura de scripts para anuncios, code reviewer, copywriter, curador de conocimiento, que esto lo vamos a ver ahora más adelante, etcétera, etcétera. Asistente de soporte y demás. Pero una de las cosas más importantes era definir lo que iba a ser el asistente central. Básicamente, el agente que debe conocer cómo está estructurado nuestra base de conocimiento, qué subagentes existe, detectar la intención del usuario para redirigir y delegar tareas concretas en subagentes concretos y demás. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite básicamente poder interactuar mediante una interfaz única, que es la interfaz agéntica, con una intención muy concreta y dejar que el sistema automáticamente recoja el contexto que necesita para cada acción. Por ejemplo, si yo le pego al agente un correo electrónico de soporte, el agente principal entenderá que tiene que invocar al subagente de soporte y este subagente de soporte con su propio System Prompt se encargará de recoger automáticamente el contexto sabiendo que este se encuentra en el árbol de documentación. De esta manera no conseguimos un agente generalista que tiene un System Prompt gigante con muchas responsabilidades y con muchísimo contexto, sino que vamos encauzando y jerarquizando la propia base de conocimiento. Tenemos un asistente central enrutador y tenemos asistentes secundarios que vuelven a inyectar un System Prompt, pero liberando en cierta medida contexto anterior. Y además, estos nuevos agentes ya saben dónde encontrar el contexto que necesitan. Esta parte puede parecer una tontería, pero es realmente lo que marca la diferencia. Yo ya había probado a interactuar con Cloud Code o con cualquier interfaz agéntica directamente con un Bolt de Obsidian, y sin esta estructura de agentes y subagentes, los resultados no son los mismos, porque al final el contexto que tiene, a pesar de que está todo disponible, lo único que añade es ruido. De esta manera vamos filtrando un poco la responsabilidad de cada uno de los agentes y lo vamos encauzando para garantizar que en todo momento trate de coger el mejor concepto posible. Pero antes de empezar con los ejemplos, y lo sé, llevas escuchándome 15 o 20 minutos y todavía no te he puesto un solo ejemplo de lo que he hecho. Y es que quería esperar porque tras 2 semanas utilizando esto me di cuenta de que estaba cambiando radicalmente la manera en la que yo trabajaba. No solo mi productividad, sino también la eficiencia y la calidad de las tareas que iba sacando. Así que básicamente me obsesioné con la idea de construir un pequeño software que me permitiese no solo a mí utilizar esto, sino a todos los miembros de la empresa. Porque al final, aunque Open Code no es una cosa loca, el entorno de terminal no es algo natural para las personas no técnicas. Era necesario tener un hub donde pudiéramos tener los elementos fundamentales de este sistema, que es la base de datos, sistema de control de versiones y interfaz agéntica para poder utilizar todo esto. Estuve desarrollando un pequeño prototipo y por suerte 2 buenos amigos míos, Alberto y José Miguel, se unieron a la batalla y llevamos un par de semanas desarrollando el MVP de lo que es, para mí, sin duda, la nueva forma en la que van a operar las empresas a partir de ahora. Esta herramienta que hemos creado se llama Arqué. Arqué, con su significado, viene a definir un poco la parte elemental y fundamental de todas las cosas. Es un poco como el núcleo duro, como la columna vertebral de algo. Creemos que es un concepto que encaja muy bien con esta nueva generación o esta nueva era de las empresas, en las cuales inevitablemente los procesos y la forma del día a día de trabajar va a estar centrada en un hub de este estilo. A lo largo justamente de estas semanas que fuimos desarrollando el producto, se fueron confirmando lanzamientos como Cloud Cowork o como OpenAI Frontier, que van exactamente en esa misma línea, y obviamente tras investigar un poco vimos que hay proyectos que también van un poco en esta dirección. Pero bueno, la desventaja, como digo, clara de otras herramientas propietarias de OpenAI o Anthropic es que obviamente vas a tener el vendor locking de usar su herramienta
y que todo tu conocimiento quede ahí. Ahora sí, ya podemos ver un poco lo que es el software en general y qué mejor manera de hacerlo que con ejemplos, ¿no? Para entender un poco mejor cómo funciona la herramienta, lo ideal es abrir el workspace y ver los elementos fundamentales que componen la herramienta. En general, en todas las herramientas de inteligencia artificial y por todo lo que vengo comentando, siempre distinguimos tres elementos o componentes de alto nivel. Por un lado tenemos los datos, el contexto. Por otro lado tenemos los modelos, los LLMs en sí. Obviamente la infraestructura donde corre esto, en tercer lugar. Y, como no, tenemos un nexo que lo une todo. Arqué es precisamente eso. Es el hub que conecta los datos correctos, el contexto adecuado, utilizando el modelo que mejor te viene para tus casos concretos y lo ejecuta en tu propia infraestructura. Por eso, en la interfaz, nada más llegar, nos encontramos, por un lado, el contexto, ¿vale? Que sería toda esta pestaña de aquí. Por otro lado, la interfaz agéntica, que sería el panel central de chat. Y por último, la gestión de cambios y los propios documentos en sí, que sería el panel lateral. En cuanto a contexto, obviamente, pues el primer elemento básico de un contexto es una conversación, es un chat, como en todas las herramientas de inteligencia artificial. Y aquí tenemos el contexto en vivo y en directo, el contexto que se va generando sobre las acciones que vamos realizando. El segundo elemento imprescindible en el contexto para realmente conseguir los mejores resultados, los modelos correctos, está la cuestión de los agentes y los subagentes. Este concepto básicamente te permite tener un agente central que se encargue de detectar tus intenciones y orquestarlo, delegándolo a agentes secundarios especialistas en cada una de las tareas. Si nos vamos al dashboard, veremos que desde el panel de agentes tendremos una interfaz para poder definir este contexto adaptándolo a cada empresa. Yo aquí tengo una serie de agentes predefinidos que sirven concretamente para Calistenia, pero cada empresa tendrá los suyos. En esta definición de agentes podemos determinar el modelo de todos los providers disponibles que tu empresa decida pagar. Podemos elegir el que mejor se adapte a tus casos de uso y a la tarea que le estás encargando. Lo normal es que siempre usemos el mismo modelo por defecto, pero realmente esto no tiene nada de sentido ni a nivel de costes ni a nivel de eficiencia. Hay modelos mejores que otros para según qué tareas y hay modelos más rápidos que otros para según qué tareas. A lo mejor para el agente principal podríamos utilizar un agente barato, sencillo y rápido, pero para según qué tareas granulares y específicas, utilizar modelos un poco más potentes. Como decía, cada agente tiene un nombre, un modelo, una temperatura, esto es un valor quizás un poquito más técnico, la descripción y el prompt, que esto es lo más importante. Este es el contexto adaptado a nuestra empresa. Esto es lo que hace concretamente ese agente y que no queremos estar ni copiando y pegando cada vez y que queremos compartir a nivel organización. Por último, tenemos los apartados de Tools y Capabilities, que de esto hablaremos más adelante. Además, como decía, puede haber un solo agente principal, pero podemos tener infinitos agentes secundarios. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos definidos todos estos agentes secundarios. Ahora mismo, para efectos de la demo, tengo a todos con modelo OpenCodeKimi 2.5, pero realmente lo lógico sería, o como yo lo he estado utilizando estas semanas a nivel producción, para casi todos utilizo ChatGPT 5.2, pero por ejemplo, aquí podría perfectamente mezclar modelos de OpenAI con modelos de Anthropic o con cualquier provider. Básicamente es una herramienta universal que no se ata a ningún proveedor ni a ningún modelo concreto. Esto nos permite maximizar la eficiencia de costes y además maximizar los resultados, porque podemos utilizar los modelos especialistas para cada una de las subtareas de una manera recurrente, automática y sin tener que estar configurándolo. Volvamos al workspace para seguir hablando. Como decíamos, el segundo elemento de contexto son los agentes y el tercer elemento, la knowledge base. ¿Vale? Aquí tenemos todo el conocimiento, ese vault de Notion que les había definido y compartido por todos los empleados de la organización. Para continuar explicando el resto de paneles, empecemos con un ejemplo. En la interfaz agéntica podríamos hacer una consulta tan sencilla como ¿qué empleados trabajan en esta empresa? Al realizar esta consulta, por defecto se utiliza el agente de asistente y se utiliza el modelo por defecto que esté seleccionado para ese agente. Pero aquí mismo, si en un momento dado, por la razón que sea, quisiéramos modificar el agente que estamos utilizando, pues podríamos elegir entre todos los que tengan activados los providers de esta empresa. Como vemos, básicamente, como el agente principal tiene el contexto de dónde está toda la información de nuestro árbol de información, pues no tuvo que estar explorando todos los ficheros para entender cuál era el más relevante, sino que directamente buscó el que más le interesaba. Con esto obviamente ahorramos contexto, mejoramos los resultados y mejoramos la velocidad en la que obtenemos los resultados, porque la gente no está perdido en cada tirada que le damos, no tiene que contextualizarse, intentar entender lo que le estamos pidiendo y dónde puede llegar a encontrarlo, sino que tiene toda esa información hardcodeada en la propia base de conocimiento. Y como vemos aquí, pues simplemente nos escupió las personas que trabajan en esta empresa. Con lo cual aquí vemos ya un valor inmediato, ¿no? Que es que cualquier consulta que se quiera hacer sobre la empresa o sobre cosas que se hayan hecho en
pasado, sobre cosas que se quieran hacer, pues está todo automáticamente contextualizado y la respuesta es inmediata. Creo que se va entendiendo que esto tiene múltiples ventajas, ¿no? Acabamos de hacer una pregunta muy estúpida, pero bueno, abramos un chat, por ejemplo, para decir... un usuario pregunta que cómo puede borrar su cuenta de Calistenia. Aquí vamos a ver dos conceptos. Por un lado, no solo el uso correcto de la Knowledge Base, sino el uso automático de la delegación de tareas en subagentes. El agente principal detectó que este usuario lo que estaba preguntando era algo relacionado con soporte, con lo cual delegó la tarea al subagente de soporte. Paralelamente, todas las tareas subdelegadas se abren en un segundo tab, a pesar de que lo tenemos unificado en la misma conversación, resuelve la consulta y le devuelve el control al agente principal, con lo cual nos escupe ya directamente la respuesta a nuestra pregunta. ¿Vale? Esto es súper potente para temas de onboarding en empresas, para temas de soporte. Al final es consultar de una manera en lenguaje natural el conocimiento de tu empresa. Pero todo esto carecería de sentido si esta Knowledge Base no fuera dinámica, no fuera aprendiendo a medida que le vamos enseñando. Entonces, imaginemos que ahora el procedimiento no es este. La manera de enviar la cuenta no es estas tres formas, sino que ahora solo se puede enviar un correo electrónico para borrar tu cuenta. En este caso podemos decirle, vale, pero el tema es que tu conocimiento está desactualizado. Ahora la única manera de borrar tu cuenta es mediante el envío de un correo electrónico a nuestro correo electrónico de empresa. Así que por favor redáctame un correo con la respuesta y además actualiza la base de datos. Normalmente ni siquiera tendríamos que indicarle que actualice la base de datos porque hay un subagente por ahí que se llama Knowledge Curator, cuya función normalmente es detectar la necesidad de actualizar la base de datos y normalmente te lo sugiere. Igual todavía estamos haciendo un poco de fine tuning, no funciona a la perfección, no siempre se dispara el Knowledge Curator. De hecho, como vemos, en esta ocasión no decidió delegar esa tarea en el Knowledge Curator. No obstante, está buscando en qué parte del documento o de la base de datos tendría que actualizar esto y como vemos ya aquí en la sección de review nos está sugiriendo actualizar las docs, el apartado de delete account para eliminar toda esa información, en el apartado de docs privacy porque ahí también está esa información y en el apartado de settings. Esto es súper potente porque todo nuestro conocimiento va quedando dinámicamente actualizado y además de una manera unificada. Yo, por ejemplo, si hubiese actualizado esto en nuestra pantalla de ayuda, probablemente lo habría cambiado aquí, pero no me habría acordado ni me habría dado cuenta de que también estaban estos otros 2 o 3 documentos. Entonces, básicamente, sin que yo tenga que hacer nada, todo se va actualizando, todo va aprendiendo y lo más interesante es que este workspace es individual para cada empleado de la empresa, pero es compartido en cuanto a base de conocimiento entre todos los empleados, con lo cual vamos juntos construyendo esta base de conocimiento. No obstante, esto plantea un segundo peligro, que es, oye, no se trata de simplemente añadir contexto, sino añadir el contexto de manera quirúrgica para que sea siempre el mejor contexto posible. Es por eso que tenemos aquí el panel de review, ¿vale? Bueno, no explicamos el panel de preview, que ahora hablamos de él, pero el panel de review básicamente lo que nos permite es controlar cómo está modificándose nuestra base de conocimiento para controlar si en algún determinado momento se introdujo algo que no queríamos y para además sincronizar estos cambios y compartirlos con el resto de los empleados de la empresa. Aquí si me hubiese dado cuenta de que efectivamente este es el cambio que debo hacer porque esta información estaba desactualizada, la puedo revisar para validar que efectivamente son los cambios que quiero hacer y tras hacer clic en el botón de publicar, automáticamente todo esto pasaría a un repositorio central en el que hay un sistema de control de cambios para que todo el resto de agentes puedan, haciendo clic con la sincronización o simplemente si no tenían el dashboard abierto al abrirlo, pues recuperar esa información actualizada. Esto es súper importante. Obviamente estamos trabajando en implementar temas de roles y permisos para que a lo mejor haya usuarios que no pueden hacer review, es decir, no pueden actualizar conocimiento y que haya pues roles de más alto nivel que sí sean capaces de actualizar el conocimiento, ¿vale? Para cerrar este vídeo y que no sea eterno, tendría 1000 ejemplos, pero quiero comentar un último punto que también es imprescindible de cara a sacarle el máximo partido a esto. Porque sí, está muy bien tener una base de conocimiento común en ficheros estándar Markdown con todos los prompts del sistema, el glosario, nuestro voz y tono, identidad. Bueno, por cierto, ahora estamos viendo el apartado de preview que nos permite visualizar todos estos documentos de manera manual y que en unos días también nos va a permitir hacer ediciones manuales, evidentemente, no todo a través de inteligencia artificial, pero como digo, al final
a pesar de que es una base de conocimiento dinámica que va mejorándose y refinándose a medida que la vamos usando, sigue siendo un único origen de datos. Y es aquí donde entran en juego el concepto de connectors. ¿Vale? Para esto me voy a ir al dashboard, que creo que se va a entender mejor. Básicamente el sistema está montado para que, aparte de la definición de los propios agentes, podamos definir una serie de integraciones. ¿Qué integraciones? Todas las que te imagines que sigan el protocolo MCP. En las últimas semanas el conector que más he utilizado es el de Linear, ya que es el que me permite al final conectar las tareas del día a día con la herramienta de inteligencia artificial sin estar haciendo switch de contexto y sin estar haciendo switch de herramienta. Para configurarlo, pues simplemente funcionan mediante conexión con OAuth, ¿vale? Ahora mismo vamos a probar el uso para, mira, voy a darle acceso a Exóticos, que es uno de prueba que me hice en su momento y así no filtro información de Calistenia. Esto no es más que un entorno de pruebas para un proyecto que quedó muerto hace un montón de tiempo, pero nos sirve perfecto para testear las integraciones. Como vemos, ya tenemos el nuevo conector de Linear y la realidad es que la manera más fácil de probar esto es haciendo algo como ¿qué tareas tengo asignadas a mí en Linear? Esto básicamente va a delegar la tarea de consultar Linear a un subagente y este subagente pues disparará la tool y el MCP de Linear. Aquí ya estamos viendo que está consultando y efectivamente me acaba de responder muy rápidamente pues estas tareas, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Obviamente lo más interesante no es hacer esta consulta que acabo de hacer de simplemente dime qué tareas tengo asignadas, porque podría haberme ido aquí, podría haberme ido al apartado My Issues y habría tenido ese resultado. Lo interesante es que este es el punto de entrada para interacción agéntica, es el punto en el que nos vamos a mover a lo largo de nuestra jornada de trabajo. Por ejemplo, ahora podría decirle, en lugar de simplemente decir, vale, tengo esta tarea, voy a ponerme a trabajar en ella, le podría decir, vale, genial, pongámonos a trabajar en la tarea, en la issue 12. ¿Podrías contextualizarme un poco qué es lo que hay que hacer? La idea es comenzar a interactuar siempre de manera agéntica. Ahora él mismo recuperará toda la información de esa issue, todo el contexto, comentarios, prioridad y me va a hacer un poco un resumen de la tarea, ¿vale? Supongamos esto es una tarea técnica, hay que implementar el repositorio de processing de request, genial. Pues aquí podría decirle, vale, vamos a ponernos a trabajar en ella, me gustaría que me ayudaras a hacer un PRD sobre esta funcionalidad. Como estoy haciendo una demo ahora mismo y no tengo mucho tiempo, quiero que me hagas un borrador de la propuesta de acuerdo a lo que tú creas que tiene que ser, aunque en otra ocasión perfectamente te lo habría dicho yo. Pero por favor, elabora el PRD tú. Aquí normalmente lo suyo, si no queremos que la IA nos sustituya al 100%, hubiese sido contarle al sistema lo que nosotros verdaderamente queremos implementar. Pero bueno, en este caso concreto es interesante porque vemos que detectó que lo que tengo que hacer es un PRD, con lo cual está delegando la tarea en el subagente de requirements, que es un agente específico para crear PRDs con un formato y unos requisitos concretos. Y aquí es donde digo que está el valor real de esto. O sea, se trata de compartir los procesos entre toda la empresa y hacer que los procesos sean AI native. Básicamente, si ahora cada uno estuviese haciendo por su cuenta esto en ChatGPT, la estructura del PRD sería cualquiera, sería diferente cada vez que se realiza. Y si quisiéramos que no fuera diferente, tendríamos que estar creando custom GPTs con ChatGPT, pero luego si quisiéramos migrar a Anthropic ya no tendríamos los custom GPTs y todo sería un caos. En este caso, pues bueno, ya vemos que está utilizando el PRD, que tiene que utilizar la plantilla específica, con lo cual buscó en el apartado de plantillas, buscó la plantilla ejemplo que hay para el PRD y ahora se puso a elaborar el documento basándose en esa especificación y en lo que yo le dije que hiciera. Escribió el fichero y nos puso ya el resultado. Si le damos a Open, vemos que aquí tenemos el PRD creado para la tarea número 12, en el ciclo no sé cuánto, en esta fecha, el por qué, el cómo, el incluye, bla, 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 bla. Nos escupe todo el plan y aquí es donde, es que nuevamente, para mí esto me parece flipante, el hecho de no tener que salir de la misma herramienta para interactuar con todos los elementos de tu sistema. Yo le digo, genial, por favor, actualiza la issue en Linear con esta información y si es necesario crear subtareas, pues también créalas. Asignales unas pocas a Alberto y otras pocas a mí. Vale, aquí detectó un poco mal el texto, pero no creo que sea un problema. Como vemos en este sistema estoy yo y hay otro usuario que se llama Alberto, así que, pues bueno, básicamente entendió. Hay que actualizar HAT12 con las subtareas correspondientes y está tirando
del MCP con los comandos que corresponde para crear todas esas subtareas, ¿vale? Y aquí seguramente en tiempo real, si nos vamos a HAT12, vemos que efectivamente ya está todo contextualizado y está creando las subtareas correspondientes. No puedo explicar, realmente no sé si cuando estás viendo esto te parece que no es para tanto, pero en el día a día el plus de productividad, de interactuar con la voz, con todas las herramientas que forman parte de Calistenia sin tener que salir de la misma herramienta y de una forma natural, para mí es brutal. Y esto no va a ser nada más que mejorar, porque ahora mismo pues igual tardó 30 segundos o un minuto en hacer todo esto, algo que yo habría tardado 1 hora y media en hacer. Pero ya no es solo los minutos, o sea, en cuestión de meses o unos pocos años, esto va a ser cuestión de segundos, de pedir un deseo y tener el resultado. En paralelo también vemos, uniendo el concepto que ya habíamos trabajado, que efectivamente se generó un output. El AgentsMD tiene una directriz específica que se adapta a cómo nosotros guardamos información en nuestra empresa y de qué guardamos información y de qué no. Y por eso cada vez que se realizan diferentes tareas, no tengo que decirle, oye, recuerda crear este documento y dejarlo en la carpeta outputs, sino que automáticamente todos los documentos que considera que son interesantes, pues los clasifica de acuerdo a como yo le he dicho que los tiene que clasificar, en este caso a la carpeta outputs. Pero si yo le hubiese dicho que me creara unas notas de la reunión, lo habría metido en meetings con un formato específico usando la plantilla de meetings. Si le hubiese dicho que lo metiera, que me hiciera un reporte de cómo están yendo nuestras campañas en Meta o en ASA, pues habría analizado el documento que yo le he mandado y me generaría el reporte en performance, en meetings, en comunicaciones, etc. Podría seguir horas y horas con un montón de ejemplos, pero yo creo que ya es suficientemente largo el vídeo y con esto se va entendiendo la idea. Así que hasta aquí el análisis y la parte práctica de cómo creo que están cambiando las empresas en esta nueva era de la inteligencia artificial y cómo creo que realmente existe ese gap que todavía las empresas no están adaptándose lo suficientemente rápido a integrar a nivel organización todo este tipo de herramientas de una manera unificada. Claro, tengamos en cuenta, me vuelvo a la otra pantalla, que aquí acabo de hacer un ejemplo muy sencillo con una knowledge base con datos reales de Calistenia y con algunos agentes de ejemplo, pero con el tema del concepto de los connectors realmente podríamos tener integrado Slack, Notion, Linear, bases de datos relacionales, Zendesk, sistema de soporte. O sea, al final Arqué no es más que eso, la columna vertebral de nuestra empresa. Conecta las decisiones que tomamos las personas con el músculo bruto de recopilar los datos de las fuentes correctas, procesarlos y volver a sincronizarlos con los destinos correctos. Ahora la chicha, este software lo vamos a lanzar la semana que viene probablemente, todavía estamos limpiando un poco la base de código y lo vamos a lanzar a open source, ¿vale? Básicamente vamos a montar un sistema one click para que cualquier persona pueda lanzar en un VPS, en un Coolify, incluso en local, ahora mismo lo estoy corriendo en local, para poder sacarle partido a todo esto. Además hay una última cosa que no mencioné, obviamente, bueno, lo mencioné, se entiende, pero no lo he mostrado, y es el tema de los providers, ¿vale? Si nos vamos a la pestaña de Teams, pues podemos agregar tantos usuarios como haya en nuestra organización, con un rol en principio de usuario normal o administración. Tiene temas de Second Factor Authentication para que sea seguro, todo está cifrado, todo está empaquetado en contenedores y sigue unas prácticas baseline mínimas de seguridad. Y para cada usuario podemos asignar pues diferentes claves de diferentes proveedores. Podemos permitirle utilizar OpenAI para que se habiliten todos los modelos de ese proveedor, Anthropic o OpenRouter, con el cual directamente, obviamente, vas a tener acceso a todos los modelos que puedan existir, yo creo, en el mundo de todos los providers que puedan existir. Para los amantes del Light Theme, pues tenemos diferentes temas que son aplicados a nivel workspace también. Chorradita, pero bueno, ahí está. Yo siempre he sido más Dark Theme, pero de vez en cuando me gusta el Worm también. Como decía, vamos a estar lanzando esto en open source la semana que viene. Si es algo que crees que puede cambiar tu empresa, si eres un emprendedor individual o son un equipo pequeño o un equipo grande también, no entendiéndose grande, 10, 15, 20 personas, no más. Me encantaría que me dejaras tu comentario, me encantaría que me dejaras un mensaje. ¿Quieres enterarte realmente de cuándo se lanza esto? Y estaré encantado de tener intercambiar mensajes contigo, tanto yo como las otras dos personas que estamos creando este proyecto, para ayudarte a desplegar esto, ayudarte a sacarle el máximo partido y a entender cómo funciona. Creemos realmente que esto puede ser el lugar hacia donde van las cosas, y los anuncios recientes de OpenAI Frontier, de Cloud Cowork
y de diferentes herramientas que están surgiendo me confirman que efectivamente es la dirección en la que estamos yendo. Así que perdón por el tostón, pero espero que esto te haya servido realmente. Además, si te pareció interesante y crees que puede ayudar a más personas, agradezco que repostees, que dejes un like, que dejes un comentario, que me escribas por privado, lo que sea. Pero cualquier cosa que nos ayude a hacer llegar esto a más personas, creo que va a ser súper beneficioso para todos.